En la emisión inaugural de Playoffs al Día, analizamos esta primera jornada de partidos de NBA de playoffs, comenzando con el primero, Indiana Pacers recibiendo al equipo de Milwaukee. ¿Qué pasó con la alineación del equipo de Milwaukee? ¿Tanto pesó la ausencia de Dame Lillard? ¿Y qué hizo bien el equipo de Indiana? ¿Y qué está haciendo Indiana que sorprende a muchas personas en la NBA? Todo eso analizado en detalle en los Playoffs al Día en ritmo. La jornada comienza con un choque entre Indiana y Milwaukee. La NBA es muy estratégica cuando coloca el orden de partidos. Usualmente quiere el partido que llama la mayor atención o con los mercados más grandes al final. Por eso terminó Los Ángeles jugando en casa, de visitante en casa al principio, al final de esta serie de partidos. El primero son mercados chicos, pero son rivales de división que se habían enfrentado en 15 ocasiones en los últimos 16 meses. Equipos que ya tenían chispa. Y la verdad que no defraudó. Indiana, número 4 en el este, recibe a Milwaukee Bucks. Recuerden, Bucks ganó la temporada regular 3-1. Indiana está invicta en series de playoffs contra este equipo y finalmente les ganó 117-98. Martín, por poco, pero por poco, llegamos a aplicar una regla muy querida para aquellos que siguen este espacio. La regla Morales. Tuvimos a nada de la regla Morales, que recordemos que son 30 puntos de ventaja en la segunda mitad, que implican que podemos, en este caso sería ir, en general es ir a dormir, porque los partidos son a la noche, en este caso hubiese sido dormir la siesta, tal vez. Indiana llegó a 28 de ventaja en el tercer cuarto, y ahí empezó el intento de remontada de Milwaukee Bucks. Carlos, un tema que ha pasado desapercibido, sobre todo si se trata de Indiana, es que la defensiva de Indiana calladamente ha mejorado. Y ya no es el tipo de defensiva que está en el tercio más bajo de la liga. En este momento está 14ª de 30 equipos en la temporada regular. Y se notó por momentos en este juego que Indiana ya no es el equipo que anotaba y dejaba anotar. Sí, yo pienso, Álvaro, que el factor importante es protección del aro. Yo creo que estos jugadores de Indiana están arriesgando un poquito más en irse a robar el balón, porque saben que en la parte trasera tienen jugadores que están ahí para proteger el aro. Y se le hizo bastante difícil a Milwaukee, de hecho, con la excepción de que en un momento dado aló el juego de forma increíble Giannis Antetokounmpo, de forma que no lo habíamos visto en otras ocasiones. De hecho, tuvo una asistencia en el partido Giannis Antetokounmpo. Anotó 36 puntos y empezó a atacar la llave. Pero el resto de sus compañeros estaban simplemente conformándose con tomar el tiro a media o a larga distancia. Porque la protección del aro de Indiana, de verdad. Sí, y en el caso, Martín, de Milwaukee, abrieron con un cuadro que les había dado éxito al fin de temporada, pero como que no les dio éxito para nada en este primer encuentro con Indiana. Sí, la alineación, recordemos, Ryan Rollins, Torian Prince, Kyle Kuzma, Giannis Antetokounmpo y Brook López. No le fue bien ayer como cuadro titular. Habían disputado 146 minutos juntos. Habían tenido una eficiencia neta de más 13, es decir, ganaban por 13 puntos cada 100 posesiones sus minutos. Con una ofensiva muy buena, 133 cada 100 posesiones, que es altísimo. Y una defensiva bastante mala con 120 puntos recibidos cada 100 posesiones. Aún así les daba para ganar sus minutos. Bueno, ayer bien no le fue. Tuvieron una eficiencia neta de menos 44. Y lo obligó a Doc Rivers, francamente, a cambiar su alineación y cambiar su planificación de juego. Carlos, está fuera Dame Lillard, colocas a Rollins, chico con poca experiencia de playoff, nula experiencia en playoff, Carlos, y le sale mal. ¿Él no se dio cuenta de eso o él no quería cambiar a Porter Jr. y colocarlo en el cuadro titular? No, pienso que él confiaba en ese cuadro. O sea, él confiaba en que ese grupo, las veces que habían estado, que no era mucho, pero las veces que habían estado en temporada regular, le había ido bien al equipo. Y él pensó que era el mejor cuadro para comenzar. Sin embargo, el intento se pusieron, en un momento dado pusieron a 11, 12 puntos, parecía que venían en el tercer cuarto. Pues fue con jugadores de la banca, jugadores que no habían comenzado el partido y que vinieron con un poquito más de agresividad, especialmente Porter Jr., especialmente Green, intentando y encestando los triples. Pero yo creo que él pensaba cuando arrancó que ese era el cuadro que le podía dar más beneficios y mejores oportunidades de ganar. Claro, algo que a mí me sorprende muchísimo es ver cómo Indiana atacó a Brook López en particular.
O sea, lo colocaban en acciones de pick and roll y le sacaban muchísimo provecho. De hecho, en 11 ocasiones en que Brook López tuvo que defender un pick and roll, le sacaron 163 puntos por 100 posesiones, Indiana. O sea, una cosa increíble, o sea, desaforada. Cuando la acción de pick and roll de Indiana ofensiva involucraba a otras personas que no eran Brook López, la cosa cambió. Mucho mejor Milwaukee. Lo que sugiere es que López, si no pueden solucionar esta situación o cambiarla, podría haber menos tiempo en cancha en este momento y utilizar mucho más a Giannis como pivot o a Portis y Giannis juntos, que fue también lo que hicieron al final. Primera serie que abre Indiana en casa de playoffs en 11 años y se notó la diferencia, Martín. Yo no había escuchado el rugir de la afición de Indiana en mucho, mucho tiempo. Y es un detalle, parece pequeño, pero no lo es, la importancia de que los aficionados compren en el sentido como conceptual, la lógica de ponerse todas las playeras, las remeras que le dan a los fanáticos para que por ir al juego de playoff. Marca una atmósfera y marca un ambiente que cambia completamente, por lo menos para el espectador, me imagino que para los jugadores también. Una sensación de partido importante, partido grande, y se notó en Indiana que salieron a jugar así. Y Carlos, por último, Ben Mathurin, el que yo siempre llamo con afecto el mexicano, porque pasó por la academia de la NBA en México, dice que es parte importante de su formación. 9 de sus 13 puntos en el segundo cuarto y perfecto desde la línea del tiro libre y jugó un poquito áspero por momentos, pero jugó generalmente bajo control, que es lo que se le pide a él, que controle un poquito sus emociones. ¿Cómo lo viste? Tuvo 25 minutos en cancha y en el tiempo que estuvo en juego le dio mucha energía a su equipo en los dos costados de la cancha. A veces agarra un rebote o la bola le cae en las manos y va como un bólido y cuando llega al otro lado está él 1 contra 3 o 1 contra 4 y tiene entonces que esperar y que lleguen sus compañeros. Pero sí, es un jugador que es pura energía, puro entusiasmo y además de eso fue eficaz en la tarde de ayer. ¿Cunde el pánico en Milwaukee, Carlos? ¿O es cuestión de, no, perdiste por 1, perdiste por 20, da igual, perdiste un partido? Bueno, exactamente, perder por 1 o por 20 es lo mismo en playoffs, pero ellos tienen todavía la esperanza de que Dame Lillard le va a llegar. De hecho, Damian Lillard, para ser un jugador que estaba inactivo, que está inactivo por salud, ¿no? Por situaciones de salud, estuvo demasiado activo buscando reyertas con el banco rival y con jugadores rivales. Y está metido en la serie definitivamente. Si bien estaba en ropa de civil, está metido en la serie. Yo creo que Milwaukee espera que ya sea para este próximo partido, el segundo, o ya para el tercero en casa, Damian Lillard se le una y de verdad que le hace falta porque por un momento parecía que era Giannis Antetokounmpo contra el mundo entero y que no tenía respaldo ofensivo, especialmente de los titulares. Kuzma desaparecido Brook López, ya mencionamos el caso de Hollins. Entonces le hace falta esa segunda voz y yo creo que Damian Lillard se la puede dar. Y hablando de Kuzma, Martín, ¿cómo le fue? Bueno, salió a trotar un rato por el Game Beach Fieldhouse. 21 minutos, 0 puntos, 0 rebotes, 0 asistencias, 0 tapas, 0 robos y 0 pérdidas, hay que decirlo también. La verdad, una actuación histórica por lo negativo. Es uno de los 8 jugadores que registraron un todo 0 en un partido de playoff. Con al menos 20 minutos y solamente Brent Barry lo superó con un minuto más para los Sonics. Ahora, yo voy a salir en defensa un poquito de Kuzma. Los primeros tiros que él lanzó al aro fueron tiros muy incómodos porque se estaba acabando la posesión, sus compañeros tiraron la papa caliente, resuelve. Y yo lo vi al principio del juego ya falto de ritmo. Lo que sí se le puede achacar es que, ok, si no te entra el tiro, dedícate a otra cosa. O sea, haz algo en la cancha. Eso es lo que no tiene excusa. Un par de comentarios finales de este juego. Nadie en Indiana tuvo 2 pérdidas. Hubo 5 jugadores que cometieron una sola pérdida. ¿Eso habla bien del control de Indiana, Carlos, o de la falta de intensidad defensiva de Milwaukee? No, habla bien de los bases. Y yo creo que a pesar de que Haliburton no tuvo un buen partido lanzando al aro, tuvo dominio del juego cuando tuvo el balón en las manos, hizo jugar a sus compañeros, se quedó a 3 rebotes, si no me equivoco, de la triple decena. Y me encanta cuando entra McConnell al juego también, porque le cambia un poquito el ritmo en términos de que la defensiva contraria no sabe, cuando él se mete así en la pintura con drible, no sabe si va a lanzar o si va a asistir
Yo creo que Indiana hizo en general un buen trabajo protegiendo el balón, pero mucho mérito se llevan los bases del equipo. Último comentario, Martín. 9 de 37 de triple Milwaukee, 24%. Leí una estadística que, si incluye las asistencias de hockey, tuvo en pases desde el poste bajo de Giannis a sus compañeros directos o indirectos, o sea, directo a la asistencia, que tuvo una, o indirectos a través de una asistencia al que asistió. Milwaukee lanzó 2 de 12 de triple. Usualmente esto es money, como dicen allá en Estados Unidos. Esto es exactamente lo que potencia la ofensiva de este equipo. Eso tiene que cambiar, ¿no? Y no solamente con la llegada de Damian Lillard. Sí, Giannis tuvo facilidad para anotar por momentos, especialmente sobre Miles Turner, que hizo un gran partido ofensivo, también hay que decirlo. Pero realmente le costó crear para los compañeros, o a los compañeros les costó crear a partir de Giannis también. El mejor momento, diría yo, de los jugadores de rol, entre comillas, fue a partir de arrebatos de AJ Green en el último cuarto, con esa alineación de energía que decíamos que tuvieron, pero la verdad es que no se vio consistencia de un equipo funcional alrededor de Giannis, que hizo lo que pudo, que creó un poco, pero tampoco tanto, y que estuvo más centrado en la anotación que otra cosa. Y eso sí, hubo una secuencia de dar 2 tapas en una misma jugada, que fue algo espectacular de parte de Giannis, típico de playoffs. Si queremos que pasa acá, pasa al frente 1-0 el equipo de Indiana, defendiendo la casa, a ver qué pasa en esta serie. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?